Cristo comenzó su ministerio a la edad de los 30 años y evangelizó con los 12 discípulos y una gran multitud que le seguían y le servían por donde quiera que él iba. Aproximadamente estuvo 3 años y medio evangelizando, predicando, enseñando, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, resucitando a los muertos. Y Cristo era muy amado de todos, por su amor para con todos aquellos que le seguían y le servían. Él los amaba, solo tenían que ser humildes, porque Él es humilde, era humilde y será humilde. Y tienen que ser como Él, para que Él lo ame. Día antes, sabiendo que estaba cerca el sacrificio y que muchos de los que le seguían lo querían mucho, para que no se pusieran tristes, le comenzó a hablar y le dijo en Juan capítulo 6, versículo 7: pero yo les voy a decir la verdad, que conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a ustedes, pero si yo me voy, yo lo enviaré y Él lo va a convencer a ustedes de pecado. En el versículo 13: pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por ese camino nos va a dirigir el Espíritu Santo. Por ese camino nos va a llevar el Espíritu Santo. Aleluya. Hacia el camino del Evangelio, hacia el camino de la salvación, hacia el camino de Cristo. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oye. Y nos va a hacer saber todas las cosas que van a suceder. Por lo tanto, no se pongan tristes, les dijo Él. Yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Yo rogaré al Padre y Él dará otro consolador como yo, para que estén siempre con ustedes. ¿Sabe quién es? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu que todo lo puede, el cual el mundo no puede percibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y está en ustedes para siempre, si ustedes le sirven. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en Jerusalén hasta que sean invertidos del poder de lo alto, del Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. En el versículo 13. Mas otros se burlaban y decían: están borrachos, están locos, están desenfrenados, hay que llamar a las autoridades. En el capítulo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie
y comenzó a decir: esto no es estar borracho, porque son las 9 de la mañana y aquí nadie ha tomado alcohol. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que se humille. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, dice la palabra de Dios: por tanto hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En el versículo 7 dice la palabra de Dios: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretaciones de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo cada cual en particular como Él quiere. Entonces una blasfema hablar con Dios por medio de la lengua, de la promesa del Espíritu Santo, porque el hombre no lo entienda, porque sean palabras extrañas. Debemos de prohibirnos de hablar con Dios. Por eso dice en el versículo 18: del capítulo 13: doy gracias a Dios que habla en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en lengua. Dice Pablo que no debemos de impedir el hablar en lengua, porque el que habla en lengua se comunica con Dios, es un regalo de Dios. Ahora yo me pregunto que si nosotros debemos de sacar el don de lengua de los dones que Dios les repartió a la iglesia, porque no lo entiendan, porque hay quien no lo comprenda. Yo creo que Pablo se está explicando y nos está explicando aquí bien claro que cuando nosotros estamos en la iglesia, todos no debemos de hablar en lengua a la misma vez, porque si entra uno que no tiene el conocimiento del evangelio, pues no va a aprender nada, no va a entender nada de lo que se ha hablado. Pero yo creo que con sabiduría, no con burla, como imitando el don de lengua del Espíritu Santo de Dios, que es tan sagrado para nosotros y tan necesario, porque con él nos comunicamos con Dios. Y Pablo nos enseña que debemos de hacer las cosas con sabiduría y disciplina, para los que llegan a la iglesia entiendan lo que se habla y sacan con conocimiento del evangelio de Dios. Pero nosotros nos dice
No impidáis en hablarle en lengua, porque es un regalo de Dios que Él derramó el día de Pentecostés, el Espíritu de verdad, el Espíritu enviado por Cristo Jesús. A Dios no se le impone condición. Si Dios quiere que se entienda, ¿quién soy yo? Pero yo creo lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable en misterio. Yo creo que si nosotros hablamos con Dios, no debemos de impedirlo. No debemos de impedir porque es un regalo precioso. Dice que los ángeles desean tener lo que nosotros tenemos, recibir los dones del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendecido sea el Señor. Oh, Sabacabanda, bendito sea Jesucristo. Qué lindo es Cristo. Qué lindo es Cristo. Alabado sea el Señor. Porque por medio de los dones de lengua nos comunicamos con Dios. Y el Espíritu nuestro pide, intercede ante el Espíritu de Dios por nuestras necesidades. ¿Y qué nos conviene? Aleluya. Él nos dijo que no nos dejaría huérfanos nunca, que enviaría el Espíritu Santo, el Consolador, el cual estaría con nosotros para siempre, protegiéndonos, guiándonos, llevándonos por el buen camino, por el camino del Evangelio, apartado de los vicios, de la corrupción, del pecado, de la maldad. Ese es el propósito, ese es el plan del Espíritu Santo que Cristo nos dio. Por lo tanto, nosotros debemos de aceptarlo como Él quiere y como Él es. Aleluya. A uno le dio dones de pastores, a otro de ministros, a otro de evangelistas, y repartió según Él quiso. A nosotros nos dio el don de lengua. Alabado sea el Señor. Y es bueno buscar dentro de la iglesia, cuando se habla en lengua, un intérprete. Y si no lo hay, debemos de callar. Debemos de callar y no debemos de hablar. Aleluya. Sino orar para nosotros, bajito, sin que nadie lo sienta. Alabado sea el Señor. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. También tenemos la oportunidad que en la casa podemos orar. Podemos gozarnos, darle rienda suelta al Espíritu con disciplina. Porque no es tampoco que nosotros vayamos en la casa a hacerle un escándalo que hasta los vecinos vengan a... Porque no tenemos un espíritu maligno, sino tenemos el Espíritu Santo, el cual se sujeta al profeta. Aleluya. Pero el pastor es el que tiene que enseñar. El pastor es el que tiene que adoctrinar. Aleluya. Cuando en la iglesia se levantan 4, 5 o 6 y empiezan a hablar sin haber un intérprete. Es el encargado, el pastor, el ángel de la iglesia. Aleluya. El escogido por Dios, por el Espíritu Santo. El que debe de intervenir, ayudar. Aleluya. Para que todo se haga decentemente y con orden. Alabado sea el Señor. Qué lindo es Cristo. Qué lindo es Cristo. Qué lindo es el Espíritu Santo. Qué lindo es Jehová. Que Dios les bendiga.